Hola amigos, bienvenidos una vez más a Voces que Transforman, el podcast del proyecto ABS Community que te acerca a entender mejor el comportamiento humano a partir de experiencias inspiradoras, experiencias que enseñan, de profesionales, especialistas, de todas aquellas personas que pueden sumar voces para ayudarnos a entender a los demás y a nosotros mismos. Hoy vamos a conversar sobre un concepto que puede parecer muy técnico y es el entrenamiento en discriminación funcional. Para ello vamos a tener acá a una especialista en el tema. Ella es Yarelis López, quien además es mi mentora en el mundo del análisis aplicado a la conducta, porque es una BCBA, una analista de conducta certificada acá en los Estados Unidos con años de experiencia y quien nos va a ayudar a entender y sobre todo a poder aplicar este importante procedimiento para trabajar el comportamiento humano. Entonces, nada, yo los invito a que permanezcan allí atentos porque este capítulo estoy seguro que va a ser uno de esos que nos ayuda a transformar y transformarnos mucho. Bienvenida Yarelis, gracias por estar acá en Voces que Transforman. Hola Laura, gracias a ti por invitarme. Sí, para mí es importante y siempre estuve pensando cuando Yarelis pueda tener la oportunidad, porque sé que eres muy ocupada, de estar acá junto a nosotros, porque bueno, tuve la oportunidad de aprender la mayoría de las cosas que sé, sobre todo de lo práctico, que es lo más importante, pues junto a ti, que fuiste mi mentora durante, 2 años. Y pues nada, para mí un orgullo y un honor tenerte acá. ¿Verdad? Sí, tuvimos la oportunidad, de aprender juntas y crecer. Así es. Yarelis, cuéntanos un poco sobre ti. O sea, ¿cuáles fueron tus primeros estudios? ¿Cómo llegaste a trabajar con el comportamiento humano, la psicología? Bueno, yo lo primero es que soy contadora de Cuba. Nada que ver con este campo. Pero bueno, en Cuba siempre me gustó mucho los niños con necesidades especiales. En la iglesia hacía mucho trabajo comunitario con niños con síndrome de Down. Y cuando llegué aquí, pues como todo emigrante, tenía un trabajo que trabajaba pocas horas y entonces busqué otro trabajo, un part-time, y en el part-time ese pues fue eso mismo, trabajar, y mi primer trabajo aquí con niños con necesidades especiales fue con una niña con síndrome de Down, haciendo un servicio que se llama Habilitation. Trabajé con ella como por 2 años y después pues ya una mamá me contactó que su hijo lo habían diagnosticado con autismo y quería que yo le diera las terapias a ese niño. En ese tiempo las terapias tenía otro nombre, no era ABA, se llamaba ACH, Early Childhood Intervention. Y yo comencé a trabajar con ese niño, a darle terapias, pero todavía sin ser certificada. Ahí trabajando con él supe que se hacía una certificación que se llamaba Registered Behavior Technician y bueno, pues estudié, me preparé, hice esa certificación y lo pasé y me convertí en ABT. Y seguí, trabajando con ese niño como ABT igual, y ya entonces sí comencé a darle terapias ABA. Ahí, trabajando como ABT, pues supe, porque ya me comenzaron a supervisar, que se supervisaba eso, que había otro, como otro puesto de trabajo, que era el de BCBA, que era la persona que supervisaba el trabajo del ABT. Y que tenía que estudiar un poquito y prepararme un poco, pero bueno, pues dije, pues allá vamos. Y hice el curso que le dicen el curso puente, después hice la maestría y bueno, hice el examen y me convertí en BCBA. Eso fue en el año 2000. Ya hace, Sí, 6 años. ¿cuántos años? Hace ya bastante. Así mismo. Y qué interesante, ¿no? Que partieras de la experiencia
de un primer acercamiento que ciertamente pues no era dar terapias, ¿no? Era como estar allí cuidando a una persona por supuesto, con ciertas habilidades, Sí, certificaciones era también. era enseñar habilidades, pero habilidades como más sencillas, habilidades como más simples. Por Sí. ejemplo, yo le enseñaba a la niña a lavarse, a las porciones de champú que tenía que hacer para lavarse el pelo. Es más bien en lo que se enfoca en la habilitation. Sí. A cosas así que eran un De cuidado poquito personal, de, algo así. más sencillitas. Pues sí, qué interesante. Yareli, y bueno, en tantos años, ¿no? De experiencia, quizás pueda ser un poco difícil recordar, pero ¿recuerdas aquella primera vez que te aproximaste al término del cual queremos comprender hoy, que es ese entrenamiento en la discriminación, ese entrenamiento en la discriminación funcional? O sea, ¿cómo fue? Porque son muchas las personas que estudiamos todo este mundo del análisis aplicado a la conducta, el mundo de la psicología, pues hay allí un rico mundo, ¿no? Cognoscitivo, de procedimientos, de conceptos, de maneras de hacer. Pero específicamente, dime tú, o sea, ¿por qué es tan importante y cómo tú lo entendiste por primera vez? Sí, bueno, ese concepto no, pues cuando uno estudia, cuando estás en la escuela, pues debes estudiarlo como parte del programa de la escuela y sabes que se va a aplicar, pero no le ves tanta importancia hasta que llegas a la parte clínica, hasta que clínicamente ves un niño que, por ejemplo, tú le enseñaste una habilidad y después ese niño, esa habilidad tiene que usarla en otros contextos y él no sabe cuándo usarla. Y, por ejemplo, nosotros enseñamos a un niño a discriminar entre quién es su familia y quién no es su familia. Él puede salir de la casa con su familiar, por ejemplo, a un parque, y con una persona que no es su familiar, él no puede salir de la casa. Los enseñamos, por ejemplo, a abrir la puerta. Le puede abrir la puerta a alguien que conozca, pero no le puede abrir la puerta a alguien que no conozca. Y ya los niños, pues neurotípicos, más bien ellos eso lo van expandiendo y saben hacerlo en otros contextos. Con los niños diagnosticados con autismo es un poquito más difícil. Tú le enseñamos la habilidad y ellos no saben utilizarlas en otros contextos. Entonces, por eso es que surge la necesidad y se ve en la práctica, ¿no? Que ellos sepan, además de la habilidad, en qué lugar y con quién usarla y en qué momento usarla. Entonces, si fuéramos a definir bien rapidito, ¿qué es un entrenamiento en discriminación funcional? ¿Qué sería? Sería saber diferenciar entre los ejemplos y los no ejemplos. O sea, esas son las definiciones que dan los libros. Yareli, entonces, lo que me quieres decir que entrenar en esta discriminación que sea funcional es elegir, por ejemplo, entre lo correcto y lo incorrecto. Bueno, sí, es una de las opciones, pero también va un poquito más allá. Existen discriminaciones más finas, que es saber discriminar por ejemplo, entre lo correcto, pero cuándo debes hacerlo y cuándo no debes hacerlo. Y, por ejemplo, saber discriminar cuando tú me pones una cara de enojada o cuando me pones una cara que estás brava, pero no estás tan brava. O, por ejemplo, lo hice bien, pero lo hice muy, muy bien. Y esto es un poco difícil para los niños, saber distinguir en el rostro de las personas o saber discriminar en el rostro de las personas cuando hacen una cosa bien o cuando lo hacen muy, muy bien. Y entonces de esto también se trata la discriminación. O sea, saber diferenciar son las discriminaciones más finas, entre eso, que es lo mismo, pero no es igual. Claro, son similares, pero tienen su matiz. Un poquito que los hace diferentes. Como el caso de eso, de saber Sí. captar las emociones de otros, supongo que las propias igual, y las propias ¿verdad? también, Porque claro. es algo bien difícil también en el mundo de la neurodivergencia, el saber cómo conducirse ante una emoción una emoción que se experimenta. Sí, también tiene que ver con la discriminación, por ejemplo, saber cómo actuar en qué lugar. Por decirte un ejemplo, cuando tú aprendes a discriminar, aprendes a que en un parque tú puedes hablar en voz alta, pero en una biblioteca tú no puedes hablar en voz alta. Eso también se lo enseñamos a los niños, los lugares donde pueden usar una voz más alta y una voz más quieta. Eso también es discriminar. Al final es hablar igual, pero es una discriminación más fina entre diferentes lugares. Pues qué interesante, y así supongo que sucede también como con el vestuario que pueden usar apropiado para un lugar. También, o para un tiempo climático y otro. Exacto, súper Sí. importante, pues
en la adaptabilidad esta pues más básica, ¿verdad? De cuidar pues el organismo, el cuerpo. Yareli, sabes que conversando y tú citándome estos ejemplos, yo pensaba que muchas veces vemos que una persona en un contexto específico, ante estímulos, o sea, personas específicas, logra, por ejemplo, tener un comportamiento discriminativo, pero fuera de esos contextos es diferente, es como que no recordara, como que no sabe. Es el típico caso, y no solo pasa en el mundo de la neurodivergencia, pasa, por ejemplo, que decimos, no sé por qué este niño en la escuela se porta bien y llega aquí a la casa y no hace caso y no se concentra. O sea, ¿qué pasa allí? ¿Qué herramientas que podemos aprender a partir de esta técnica del entrenamiento en la discriminación funcional para responder a esto? Sí, mira qué pasa. Cuando nosotros le entrenamos habilidades a un niño en mesa, le damos refuerzo porque haga bien esa habilidad. O sea, reforzamos su conducta de hacer bien esa habilidad. Y en ese caso estamos como enmarcando, o sea, el niño, por decir un ejemplo, toca una naranja y nosotros le damos un aplauso. Y entonces ya el niño tiene ese reforzamiento por esa habilidad que él hizo, ¿no? Y que hizo bien. ¿Qué es nuestro top goal? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que los niños hagan las habilidades en cualquier lugar sin tener una persona que le esté reforzando eso. O sea, que los niños puedan saludar, intercambiar una conversación, hacer cualquier cosa en cualquier lugar y que su refuerzo lo encuentren en el entorno natural. Por eso es que entonces llevamos la discriminación a todo al entorno natural. O sea, no hacemos nada con entrenar una habilidad en mesa y que el niño después no sepa llevarla a otros entornos. Claro, o en un entorno terapéutico y después en la escuela no lo haga, como mismo tú me estás diciendo, o después en la casa no lo haga. Por eso entrenamos también diferentes ejemplos, entrenamos también en generalización. Por decir un ejemplo, vamos a enseñar a un niño a guardar sus zapatos en la zapatera. Tenemos una zapatera en el lugar de entrenamiento donde lo enseñamos, pero después ya vamos a la casa, a su cuarto, en su zapatera y lo enseñamos a él a guardar los zapatos ahí. O sea, esa conducta que él aprendió, él la va a hacer en diferentes entornos para que él aprenda que es la misma conducta pues que se lleva a diferentes entornos. Y también es importante con diferentes personas, como tú decías, porque a veces los niños con nosotros hacen algo y con la maestra no lo hacen. Por eso es que los enseñamos también a hacerlo a través de diferentes personas. Sí. Y a través de diferentes ejemplos. Porque, por ejemplo, voy a decirte, un niño tal vez se lava las manos en el lavamanos de tu casa y un día tú estás en un restaurante y necesitas lavarle las manos y él no se quiere lavar las manos allí. Por eso hay que entrenarlo también, que él sepa utilizar lo mismo que aprendió en diferentes entornos. Se da a través de tres cosas, a través de diferentes personas, a través de diferentes settings o lugares y a través de diferentes estímulos. Qué interesante y importante entenderlo porque también, por ejemplo, ante el reto, ¿no? De pensando en lograr esa generalización, ¿cuál tú dirías que podría ser uno de los caminos más apropiados para que las personas que, por ejemplo, no tienen estudios en análisis aplicado a la conducta, no tienen pues estas herramientas aprendidas, sin embargo, para que puedan aplicar en los contextos cotidianos, en sus casas, con las personas? ¿Qué tú recomendarías, por ejemplo, para un niño que en su casa se quiere lavar bien las manos, pero el ejemplo que citabas, lo lleva al restaurante y va al baño y no quiere lavarse las manos? Allí hace un berrinche, allí se niega. ¿Cómo puede hacer una persona en ese escenario real? Sí, lo primero que ayuda mucho con estos niños es irle diciendo lo que va a pasar. Por ejemplo, llegamos al restaurante y le decimos, ahora vamos a ir a lavarnos las manos. El lavamanos del restaurante es igual que el de la casa. Nos vamos a lavar las manos. Pero otra cosa que se puede hacer es hacer roleplay. Practicar también en la casa, como si estuvieras en un restaurante. Por ejemplo, en el caso de nosotros lo hacemos mucho con los niños que, por supuesto, no les gusta ir al médico. Y ellos hacen rechazo cuando llegan al doctor. Y entonces hacemos roleplay cuando en el puesto de trabajo vestimos al niño de doctor, le damos utensilios de doctor y juegan al doctor como para que ellos se vayan familiarizando con eso y ellos sepan que
no pasa nada, que pues también puede estar en el doctor. Muchas veces llevamos a los niños al doctor a un examen de rutina y los papás nos dicen, es que llora mucho cuando llega al doctor. Y entonces vamos a través de roleplay, vamos enseñando a los niños pues a estar en esos distintos settings y que ellos participen y vean que es una habilidad que ellos tienen y la pueden usar en ese setting. Qué importante, porque ahora pensaba incluso que fíjate que el entrenamiento de discriminación pues funciona incluso para deconstruir esas sensaciones o emociones que podemos sentir ante algo que nos cause fobia, miedo, pues precisamente poniéndonos en ese lugar, o sea, aprendiendo a discriminar entre esto que me hace sentir porque es la expectativa que tengo, ¿verdad? Que nos pasa a todos los seres humanos, ¿verdad? Y lo que realmente es. O sea, allí también juega un papel la discriminación. También, ¿verdad? Claro, tú tienes que saber, no usamos con los niños terapias de choque, por ejemplo, no los exponemos a algo que ellos no quieren, claro, aversivo. Pero si son cosas que al final no le van a hacer daño, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a alguna de nosotros que no te guste comer huevo, pero huevo es un alimento que tú sabes que te ayuda y que te necesita, pues poco a poco tú tienes que saber discriminar que lo necesitas y lo vas introduciendo poco a poco en tu dieta, en tu rutina de comida. Igual hacemos con los niños. Cosas que sabemos que no son aversivos para ellos, cosas que sabemos que no le hacen daño, que los van a ayudar, pero que ellos le temen un poco, pues lo vamos introduciendo poquito a poco y lo enseñamos a ellos a saber que no pasa nada, que está bien que lo hagan. Porque nuestros niños aprenden, pero esta enseñanza es una enseñanza individualizada. Tiene que ver con eso mismo, con los miedos que tenga cada uno, con lo que cada uno sepa. Ellos aprenden a su propio ritmo. Y entonces es algo que va lento, pero sí los enseña. Y sí pueden aprender, pero con las cualidades que cada uno tiene, o sea, con lo que cada uno sus características, así mismo, las características de cada uno. Sus peculiaridades, ¿verdad? Su personalidad, su individualidad. Estábamos hablando y quería invitarlos, estaba recordando nuestro primer programa de Activa tu Modo ABA, que recuerdo que fue con la RBT Diana Montero, que precisamente hablaba de esto, del asentimiento. O sea, de que la persona con que estamos trabajando, entrenando, debe sentirse bien, debe sentirse cómodo con todo lo que estemos practicando. Y allí la importancia de lo que decía, o sea, es un proceso, nunca es terapia de choque, de obligar, ni mucho menos. Claro, siempre es al paso, al ritmo y realmente pues... Sí, cuando él va aprendiendo una habilidad, pues entonces ya podemos poner otra habilidad que sea un poquito más difícil que la que ya aprendió porque ya tiene la anterior aprendida. Así es. Pues nada, yo los invito a que no dejen de ver ese nuestro primer video en el canal. Con Diana estuvo muy interesante porque además hicimos como algunos sketches reales de la terapia y allí pueden apreciar pues de qué se trata. Esto que además es fundamental, ¿verdad? En los procesos terapéuticos que tiene que ver con la ética y que es de lo principal, de donde se parte para desarrollar todo. Ya le hemos estado hablando que precisamente el entrenamiento en discriminación funcional se usa mucho para enseñar habilidades, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando comenzamos a enseñar alguna habilidad y no usamos este tipo de procedimiento como parte de los otros que podamos también estar empleando? Sí, uno de los errores más comunes que pasa aquí cuando no usamos entrenamiento en discriminación funcional es algo, bueno, de lo que ya hemos hablado. Creemos que enseñar una habilidad y que el niño sepa la habilidad ya basta. Y no, tenemos que enseñarle a dónde usar esa habilidad, a con quién usar esa habilidad y con qué ejemplos se puede usar esa habilidad. O sea, no es solo que sepa la habilidad, pasaría lo que tú me decías ahorita, que decimos, pero si él, por ejemplo, sabe hacer los números aquí conmigo, ¿por qué a la maestra no le dicen los números cuando la maestra se los pregunta? Sí. Y es ahí mismo, porque está faltando que él discrimine que él lo tiene que hacer en la casa y lo tiene que hacer también en la escuela. Por eso es que hay que enseñarle a que lo haga las habilidades en todos los contextos.
Sí, y pensaba también una palabra que hemos dicho como el apellido, ¿no? Del procedimiento funcional. Claro, claro, todo tiene que ser funcionalmente. O sea, a veces hacemos cosas, nosotros usamos mucho la palabra funcional porque a veces hacemos cosas que están bien pero no son funcionales. Por decir un ejemplo, rascarme el pelo. Rascarme el pelo es algo que está bien si me pica, pero no es funcional si yo lo hago en público, no es funcional si yo lo hago aquí. O como algo estereotípico, ¿verdad? Sí, pero por eso las cosas hay que hacerlas no porque estén bien hechas, son funcionales porque no lo haces, como decimos, en el setting donde debes hacerlo. Claro. ¿Entiendes? Así, cantar es bien, cantar es funcional. Ahora, tú estás en una fiesta y está bien que cantes. Si tú estás haciendo un examen, no está bien que tú cantes. O sea, tus habilidades debes usarlas funcionalmente. Por eso Qué siempre... importante, ¿verdad? Qué interesante. Yo creo que de los procedimientos que hemos conversado acá, este es uno de los que más puedes ver como en la vida cotidiana, ¿verdad? Llevarlo, tener los ejemplos, sí. Aterrizarlo a lo que nos sucede día a día, yo diría. Y entonces, Yarelis, por ejemplo, ¿cuáles son unos o sea, esos errores más comunes que tú dirías que pudieran estar ocurriendo? O sea, que pudiéramos estar haciendo mal este procedimiento en discriminación. Sí, Dime 2, 3 errores. por ejemplo, el primer error es eso, es enseñar una habilidad y ya, y pensar que ya está aprendida y que no hay que hacer más nada. Otro error también es pues tratar de forzar al niño, tratar de que el niño, asumir que el niño lo tiene que hacer obligado sin enseñárselo y obligarlo a hacer cosas que el niño no puede hacer si tú no se lo enseñas. Y a veces los papás se desesperan, ese es otro error, a veces los papás se desesperan y piensan que porque ya lo tiene que hacer y porque ya lo sabe. Y no, tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar que el niño enseñarlo, pero darle su tiempo a que él pueda hacer todas esas cosas. Otra cosa que pasa es que a veces los niños, otro error es que lo sobregeneralizan. Por decir un ejemplo, enseñamos a un niño enseñándole la foto de su papá a decir papá. Y a veces los niños cuando ven cualquier hombre le dicen papá, porque es un hombre masculino, ¿no? Y él ve en la foto una persona masculina y cada vez que ve una persona de sexo masculino, pues él le dice papá. Igual pasa con mamá, ¿no? Pero bueno, y ahí tenemos que enseñarle que no todos los hombres, porque sean masculinos, son papá, que este es papá. A discriminar entre su papá y los demás hombres que él pueda tener. Es otra cosa también que pasa con este tipo de enseñanza. Sí, supongo que puede pasar también, no sé, con los animales. Ajá, también. Están aprendiendo qué tipo de animal, con la figura geométrica. Es lo que hablábamos ahorita de las discriminaciones más finas. Esas son discriminaciones más finas. Por ejemplo, dentro de, por decir, todos los carros, los niños tienen que aprender que un carro es de bombero, que un carro es de policía, que otro carro es del school bus, que otro carro es de su casa, así. O sea, todos son carros, pero dentro de ellos hay diferentes tipos de carros. Al inicio mencionabas una palabra que es reforzamiento. Hemos hablado de reforzamiento, también pueden ver en el canal que tenemos varios audiovisuales con respecto a este término y lo que significa. Yarel, rápido, para las personas que, bueno, van a aprender hoy acá sobre qué es el reforzamiento, bien rápido dime, reforzamiento, ¿qué es y qué relación tiene con este tipo de forma de enseñar? Sí, mira, el reforzamiento, nosotros usamos reforzamiento para todas las habilidades que queremos enseñar. Lo primero que quiero decir y que todos sabemos es que a nadie le gusta trabajar por gusto. Todos nosotros trabajamos por algo y así igual pasa con nuestros niños. Si nosotros nos queremos que nuestros niños hagan un rompecabezas, pues después tenemos que darle un phrase, después tenemos que dejarlo jugar con un juguete preferido, después, no sé, le tenemos que dar una papita.
darle algo como que refuerce ese trabajo que él hizo. En el caso específicamente de esto, del entrenamiento en discriminación, están muy unidos al reforzamiento. Como todo lo que nosotros hacemos, pero bueno, este caso específico. Sobre todo, como tú decías, el reforzamiento diferencial. ¿Qué te enseña el reforzamiento diferencial? A diferencialmente reforzar algo y otras cosas no. Por decir un ejemplo, y voy a retomar el ejemplo que tenía. Le enseñamos al niño 2 fotos. Una de su papá y otra de un hombre cualquiera que tomamos del internet. Y cuando el niño señala la foto de su papá, muy bien, ese es papá. Pero cuando el niño señala la foto de la otra persona del internet, no reforzamos esa respuesta. Y entonces el niño aprende a discriminar y aprende a la habilidad de que ese es su papá. O sea, de esa forma es que vamos enseñando el entrenamiento en discriminación. Por eso siempre está tan unido al reforzamiento. Sí, y existen varios tipos de reforzamientos diferenciales, ¿verdad? Sí, muchos. O sea, varias formas de poder lograr reforzar de una forma diferente lo que sí sería funcional y lo que no. Y lo que no. Por ejemplo, o sea, también está el de conductas alternativas, donde reforzamos alternativamente una conducta que sea adecuada y no reforzamos la conducta que no es adecuada. Donde el niño, por ejemplo, quiere un juguete que está en un estante. Entonces el niño le da patadas al estante porque quiere ese juguete, que está alto y él no lo puede alcanzar. Como la mamá sabe que esa conducta está mal, de darle patadas al juguete, la mamá no refuerza esa conducta dándole juguete y le dice no. ¿Cómo se pide un juguete? Y entonces cuando el niño, si es un niño que es verbal, el niño, bueno, pues puede decir, quiero juguete, por favor. Si es un niño que es no verbal, puede señalar el juguete con el dedo o puede, no sé, buscar el juguete en su iPad. Y a esa conducta sí le damos el juguete. Ahí estamos reforzando diferencialmente la conducta adecuada y no estamos reforzando la conducta que no es adecuada. ¿Y qué pasa? El niño aprende a discriminar, que pidiendo juguete se lo dan, pero dando patadas no le dan el juguete. No le dan. Qué importante, qué interesante. ¿Cuál otro existiría? Está también el reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, donde físicamente el niño puede hacer una conducta o no. Por ejemplo, había un ejemplo que era los niños que estaban en la escuela en una fila y el niño tenía la mano puesta en el otro niño, ¿no? Y el niño le daba al niño de delante, ¿no? Y entonces la maestra lo enseñó a tener las manos en los bolsillos. Como él tenía las manos en los bolsillos, esa conducta es incompatible físicamente. Si tiene las manos en los bolsillos, no puede tenerlas arriba del compañero. Y entonces, pues ya no le daba al otro niño. Y esa conducta de tener las manos en los bolsillos, la maestra la refuerza diferencialmente, o sea, le refuerza esa conducta y la otra conducta no, para que el niño aprenda que en la fila tiene que tener las manos en los bolsillos y no puede respetar el espacio personal. Sí, claro, porque no puede, o tiene las manos en los bolsillos o las tiene por eso se llama incompatibles, porque las conductas no, a ver, físicamente no las puedes hacer las dos a la misma vez. A la misma vez, sí. Pues nada, o sea, más que reforzamiento propiamente, que existen muchas formas de reforzar, pues este reforzamiento diferencial enseña mucho la discriminación. O sea, va junto con el procedimiento de la discriminación funcional, de ese entrenamiento. Qué interesante y me gusta mucho cómo lo has acercado a ejemplos de la vida aterrizado real, que sabe que yo creo que todos hemos visto esos tipos de comportamientos y nos ha pasado, nos hemos aprendido así también. Ya estamos llegando casi al final del programa. Para mí ha sido un aprendizaje espectacular, ¿sabes? Con los conceptos, con la teoría, con la ciencia, pero aterrizado a la práctica de una forma clara y sencilla en que nos has explicado, y creo que todos vamos a poder comprenderlo muy bien. Tanto yo acá como las personas, los espectadores, los amigos que estén viendo este podcast. Yareli, y hablabas de generalización y yo creo que algo importante recordar al terminar este episodio es cuál es el propósito final, a fin de cuentas, de este tipo de entrenamiento, pero también de que las personas en general pues reciban estos tipos de ayuda, de enseñanzas que sean consistentes, sistemáticas. O sea, al final, ¿cuál es el objetivo primordial? Y en que el entrenamiento de discriminación funcional pues
cumple allí su cometido. Sí, mira, como decíamos ahorita, nosotros pues usamos reforzamiento para entrenar las conductas y después para que el niño haga las conductas. Pero nosotros lo que queremos al final del día es que esas conductas se refuercen en el entorno natural. Que un niño encuentre reforzamiento cuando él hace algo en el entorno natural. Y ya no tener que estar nosotros, por ejemplo, dándole una papa o dándole un aplauso. Sí, que no me dio otra persona. Que no me dio otra persona. Ellos aprenden pues a ser más autónomos, a hacer ellos mismos las cosas. Aprenden también a depender menos de las personas, de otras personas. Pues eso los ayuda en su vida diaria. Ya no hay que estarle diciendo, por decir un ejemplo, estoy muy triste, estoy muy alegre. Ellos solo van a ver tu cara y van a saber que tú estás triste, que tú estás alegre por algo que ellos hicieron. Les va a dar más autonomía y por supuesto les va a dar más seguridad. Y también va a ayudar mucho a los padres a que los hijos dependan mucho menos de ellos, porque los padres siempre nos preocupamos mucho cuando nuestros hijos sean mayores y nosotros no estemos, cuando nuestros hijos sean mayores y nosotros seamos mucho más viejitos. Pues ya, cuando tu hijo sea mayor, él va a saber cómo tiene que comportarse, con quién tiene que comportarse, en qué lugares puede hacer las cosas. Y eso es beneficio para el niño, también es beneficio para su papá. A la familia, los cuidadores, así mismo, y una tranquilidad. Es un crecimiento y un ejercicio para la vida. Así es. Yo creo que ahí radica la importancia de esto que estamos haciendo acá para que llegue a muchas personas que quizás ignoran estos temas o los conocen desde el desconocimiento y pueda ser como una herramienta para vivir mejor, que es lo que buscamos. Todos, así ¿Qué es. mensaje le darías a aquellas personas que pueden, como tú decías, a veces desesperarse y creer que es imposible, pues lograr transformar los comportamientos, las conductas, lograr esa independencia que tanto queremos que tengan las personas a las que estimamos y que nos preocupan en el futuro? Sí, mira, primero decir eso. En el caso, bueno, de lo que nosotros trabajamos, el autismo es un problema de conducta. Yo siempre le digo a los padres, cuando logramos cambiar esas conductas, ya. El autismo es una condición que dura para toda la vida. No se le va a quitar. Pero él se va a comportar bien. Él va a saber como mismo discriminar dónde comportarse, qué hacer en un lugar y qué hacer en otro. Y entonces va a tener autonomía. Lo otro que siempre le digo a los padres, no nos podemos desesperar. Los entendemos. Entendemos que los padres se sienten como tristes, se sienten que ven que su hijo no avanza al nivel de otros niños, pero sí avanzan, sí aprenden. Son pequeños pasitos que tal vez en el día a día no se ven, pero cuando se suman, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las revaluaciones cada 6 meses, vemos que los niños mejoran mucho. Yo tengo un ejemplo de una mamá, nosotros aplicamos una herramienta que se llama el BBMAP, donde vamos recogiendo el proceso de los niños de lenguaje. Y una vez, no se me olvida nunca, cuando le enseñé a la mamá el progreso que habíamos tenido, la mamá lloró en 6 meses. Y me dijo, ay, yo casi no lo había notado. Porque así pasa, son pequeños pasitos que son día a día, pero que al final sí suman y van haciendo que el niño cambie. Es muy importante la terapia VA. Yo siempre le digo a los papás que traten de que sus niños tengan esta terapia, que es una terapia de conducta, que los enseña a pues cambiar sus conductas y apoyar también a los terapistas, porque no hacemos nada con que el niño, por ejemplo, en una terapia de 5 horas, le enseñemos algo y cuando lleguen a la casa, los papás deshagan todo lo que hicimos. Y voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en la terapia enseñamos a los niños a compartir los juguetes con los otros niños, por ejemplo, en centros que tenemos, ¿no? Y a esperar su turno y a compartir los juguetes. Tenemos que, ellos aprenden a esperar su turno, a compartir los juguetes con otros niños. Cuando llegan de socialización. Ajá, cuando llegan a la casa, muchas veces, por ejemplo, es el único niño que los papás tienen, o tienen otros hijos mayores y ese niño es el más chiquito, y los papás le dan todo para ellos. Y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el niño se va a comer una papa frita, no la comparte con los hermanos. Y le dicen a los hermanos, déjasela a él para que no se enoje, déjasela a él para que no llore. Y entonces lo que el niño aprendió aquí, a que él tiene que compartir sus cosas, que tiene que esperar su turno, en la casa
los papás no lo están haciendo. Y entonces al final el que se perjudica es el niño, porque es el que se confunde. Exacto. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? Ahí hay un mal entrenamiento diferencial. Sí, no funciona, hay un entrenamiento diferencial, no funciona. Sí, ¿cómo es? El niño no puede discriminar dónde está bien o dónde no está bien. O lo está haciendo mal. O lo está haciendo mal. Y entonces, por eso también le pedimos eso a los padres, que nos apoyen, que estén en contacto con los terapistas, de saber lo que le están enseñando y cómo ellos pueden hacer las cosas. Son maneras fáciles, son cosas que podemos hacer en la casa fácilmente, pero debemos de saber cómo. Pues sí, yo creo que hemos aprendido muchísimo en este episodio, en este podcast, de algo que puede ser muy complejo de entender. Yo recuerdo cuando estudiaba que me confundía. Sí, parece complejo. Sí, parece que sí, pero realmente cuando lo aterrizas a la realidad y ves pues esa similitud con algo que cotidianamente vivimos, nosotros mismos estamos en constante discriminación funcional todo el tiempo, ¿verdad? Así mismo, estamos discriminando dónde podemos ir, dónde no podemos ir, qué podemos comprarnos, qué no podemos comprarnos. Así es. Discriminaciones del mundo adulto. Pues nada, yo te agradezco, Yareli, porque sé que además todo lo que has compartido acá va cargado de mucho conocimiento, pero de mucha experiencia. O sea, son 6 años allí. ¿Cuántos niños habrás ayudado primero dando tú la terapia, luego tú planificando esa terapia, llevándola a que sea específica para cada niño, supervisando que ese entrenamiento esté ocurriendo bien como debe ser, y yo soy testigo de ello? Pues nada, te agradezco muchísimo, sobre todo por tu tiempo, porque sé que el tiempo de las personas es muy valioso y que tú nos hayas regalado un espacio de tu día a mí, al proyecto, al programa, pero sobre todo a las personas que es pues nuestro objetivo. Todas esas personas que van a poder aprender muchísimo y transformarse con lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias. Gracias a ti. Sí. Y a ustedes nada, yo los invito a que se mantengan conectados con este canal, este podcast, que es del proyecto ABS Community y que lo que busca es acercarnos más a entendernos desde nuestros comportamientos, el comportamiento humano. Y fíjense que desde experiencias que nos ayudan a reflexionar, a inspirarnos, pueden verlos en diversos capítulos que de verdad que nos han llegado muy dentro, y desde la experiencia también científica, profesional, aplicada. Nada, no se pierda ni un solo episodio de Voces que Transforman, que estoy segura que va a ayudarle a transformar mucho a usted y a quienes le rodean. Gracias.